Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga nuevamente con ustedes para continuar nuestras enseñanzas de varones. Vimos la enseñanza anterior, una muy profunda, que es la renovación de nuestra mente, y vimos que este es un proceso de transformación que va llevándonos a la santidad, y vimos también que es algo que es visible, que es observable en nuestra vida diaria. Yo quisiera recordar, hermanos, que el objetivo de las enseñanzas es mostrar a nuestros hijos, a nuestra esposa, que se puede vivir en santidad en medio de un mundo lleno de tentaciones y de pecado. Y es enseñarlos a entender, a darnos cuenta de cuál es nuestra situación delante del Señor, cómo estamos delante de Dios. Mostrarles que la vida cristiana es una lucha continua contra nuestra naturaleza pecaminosa. A través de estudiar los ejemplos que la Biblia nos muestra en vidas ejemplares, por ejemplo, como la del apóstol Pablo, cualquiera de los profetas, entre otros, incluso y sobre todo en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta vida en santidad se debe mostrar a través de una transformación progresiva, es lo que hemos estado viendo, y a través de una maduración constante en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos preocupados por ocuparnos de nuestros pecados y enseñarles a nuestros hijos que es algo que los debe de motivar a ellos también, preocuparse por sus faltas, por su comportamiento pecaminoso, sin caer en la autoestima o en la justificación de nuestras debilidades, o lo que muchas veces hacemos muchas veces culpando a Dios o a las personas o a las circunstancias por nuestras faltas. Así que debemos enseñar a nuestros hijos a entender que aún siendo cristianos, hay restos de nuestro pecado en nosotros, restos muy tenaces, muy tercos, que persisten en nuestra carne para tratar de dominar nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir en contra de lo que Dios nos ordena. Ese es el objetivo, de manera que vamos a continuar con nuestros estudios y hoy vamos a ver 3 puntos muy interesantes. El primero se llama hacia la semejanza a Cristo. Recordemos que estamos hablando de vivir en santidad. Vamos a ver cómo obra la santificación y vamos a ver cómo se expresa un cambio de naturaleza, cómo vivir en una nueva naturaleza, procurando entender los propósitos de Dios y la vida que Dios quiere que llevemos a través de su conocimiento. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y yo le doy gracias de antemano a usted por el tiempo que se ha tomado o se va a tomar en escuchar esta enseñanza. Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, por este precioso tiempo que pasaremos en tu presencia y esperando, Señor, que tú nos muestres a través de tu palabra que se puede vivir en santidad en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, al cual están expuestos nuestros hijos y nosotros mismos, Señor. Pero que conociendo tu palabra, Señor, y con el respaldo de tu precioso Espíritu Santo y el ejemplo vívido de nuestro Señor Jesucristo, Señor, podremos salir adelante, pensando siempre en una vida futura, Señor, en estar contigo a través de los tiempos. Te damos muchas gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos y nos disponemos, Señor, a escudriñar tu preciosa palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo que a través de estas enseñanzas las Escrituras reconocen que cada uno de nosotros como creyentes no somos perfectos. Todos nosotros fracasamos en lograr el estándar de Dios
el cual es: sed santos, porque yo soy santo. Así dice 1 de Pedro 1:16 y también una porción del libro de Levítico. Ahora, Pablo reconoció el pecado en su vida, como lo debemos de reconocer nosotros. Pero al igual que Pablo se rehusó a dejar que le impidiera hacer todo lo que él podía para superarlo, lo debemos hacer nosotros. Y tomar la mentalidad de Pablo, cuando él decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo dijo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Así que, en otras palabras, nuestra imperfección nos debería instar a la meta de la cabal semejanza a Cristo. Nos debería motivar a llegar o a tratar de llegar a la semejanza a Cristo. La santificación es el proceso por el cual Dios, obrando en los creyentes a través del Espíritu Santo, gradualmente nos mueve hacia esa meta. Hemos visto que es un proceso gradual, hemos visto que no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es una transformación progresiva. Recordemos Romanos 12:2, que vimos en la enseñanza anterior, donde Pablo escribió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y recordemos que vimos en Efesios 4:23 que también es necesario la renovación en el espíritu de vuestra mente. Pero Pablo también dijo que la santificación no termina a menos que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La Biblia claramente enseña que en esta vida nadie puede lograr tal perfección. De hecho, Proverbios 29 nos lanza un reto y dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie lo puede decir. E incluso el apóstol Juan afirmó lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. La santificación no se completa en esta vida. Eso ocurrirá solo cuando seamos glorificados. La palabra santificar, lo dijimos en la enseñanza anterior, viene de palabras del hebreo y del griego que significan poner aparte. Ser santificado es ser apartado del pecado. En la conversión, todos nosotros como creyentes somos librados de la pena del pecado y apartados para Dios. Pero el proceso de separación del poder del pecado en nuestra vida recién ha comenzado. Y al crecer en Cristo, usted y yo nos separamos de la influencia del pecado y nos consagramos más a Dios. La santificación que ocurre en la conversión inicia un proceso de por vida que lo alejará o nos alejará más y más del pecado y nos llevará de una manera gradual y sostenida más hacia la semejanza y a la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante. Los cristianos en proceso de maduración nunca se convierten en personas que se justifican a sí mismas o que presumen de lo que son o se satisfacen con sus progresos. No. Una persona que está consciente de su maldad no persigue la autoestima. En lugar de eso, trata de ocuparse de su pecado.
Mientras más nos volvemos a Cristo, más sensitivos seremos a las corrupciones que quedan en nuestra carne. Y a medida que maduramos en santidad, nuestros pecados se vuelven más dolorosos y se vuelven más obvios. Mientras más nos separamos del pecado, más notaremos las tendencias pecaminosas que necesitamos eliminar. Más nos duelen nuestras faltas, más nos duele ofender a Dios. Y esta es la paradoja de la santificación. Mientras más santo llega a ser un ser humano, más frustrado estará por los restos tenaces del pecado que quedan en nosotros. De manera vívida, el apóstol Pablo describió su angustia en esta realidad en Romanos 7, 21 al 24. Y dice lo siguiente, y esto es un ejemplo del pensamiento que debemos de seguir si queremos un proceso de santificación de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Observamos aquí hablamos de que Pablo hace mención a una mente renovada, como la que vimos en la enseñanza anterior, basada en Romanos 12, 1 y 2 y en Efesios 4, 22 al 24. Entonces, cuando él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y lo expresa y se lamenta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy, muy interesante entender también el contexto en medio del cual Pablo expresa estas palabras. En Romanos 7 tiene varias dificultades que nos retan a nosotros a interpretar la Biblia. Pero la pregunta más difícil seguramente es, ¿cómo podría decir Pablo estas cosas después de lo que escribió en el capítulo 6, donde dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso dice Romanos 6, versículos del 6 al 7. Estas son verdades vitales que nosotros como cristianos debemos de comprender. Y contienen la fórmula para un andar espiritual sano y dan un entendimiento profundo y muy práctico de cómo debemos luchar contra el pecado en nuestra vida. Para comprenderlas mejor, debemos volver a Romanos 6. Pablo escribió esto con el único propósito de afirmar y demostrar que la justificación y la santificación están indisolublemente unidas. Porque empleando el propio lenguaje figurado del apóstol Pablo, dice que muriendo con Cristo es lo que significa la justificación y viviendo con Cristo es lo que significa la santificación. Ambos son resultados necesarios de una fe verdadera. Los que piensan que la gracia hace a la santidad optativa se engañan trágicamente y normalmente abusan de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios y se autojustifican diciendo que vivimos en un nuevo régimen en el Nuevo Testamento. Y eso es una mentira. Así que los que piensan que la gracia hace a la santidad optativa se engañan trágicamente a sí mismos. Los que piensan que tienen que experimentar toda la santificación que necesitan son igualmente ilusos. Acabamos de decir que la santificación se complementará una vez que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que piensan que la autoestima es más importante que la santidad, de verdad que están ciegos. Y esto es importante entenderlo,
Hermanos, hay una corriente muy fuerte que inició un pastor que se llama Robert Schuller, que fue el fundador de la iglesia de la Catedral de Cristal, en donde él afirmaba que por sobre todas las cosas, incluyendo la gracia del Señor, estaba la autoestima, una doctrina totalmente equivocada, muy conveniente para quien quiere vivir en pecado y que tiene millones de seguidores, pero ellos están ciegos de verdad. Si conociéramos los principios de Dios para tratar con el pecado, deberíamos entender que es una lucha de vida o muerte hasta el fin. Contentarnos con buenos sentimientos acerca de nosotros mismos es contentarse con el pecado. Más de 150 años atrás, una obediente madre cristiana explicó muy bien la idea a su hija, quien se sentía avergonzada por su propio pecado recién revelado. Y las palabras son un poco anticuadas en este ejemplo, pero el mensaje es el mismo, es eterno. Y ella da el siguiente consejo a su hija y le dice: antes de que su influencia fuera derramada en tu corazón, no podrías ver ninguna de tus fallas. Está hablando de la influencia del Espíritu Santo en su vida. Y le dice: fue como entrar en la sala alguna mañana nublada, y todo el polvo y la basura de la habitación no eran visibles. Pero deja que un rayo brillante de sol penetre y verás que cada partícula de polvo, del mismo modo, el Espíritu Santo ha brillado en tu corazón y estás asombrada de lo que ves allí. No dudes ni por un momento de su poder y su voluntad de recibirte. Él, hablando del Espíritu Santo, nunca te dejará ni te abandonará. Aquí en la tierra nunca nos volveremos santificados sin importar cuán seriamente lo tratemos. Pero si de verdad somos nacidos de nuevo, buscaremos la santidad, pues Dios mismo nos garantiza nuestra perseverancia en la rectitud. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora bien, ¿cómo obra la santificación? Hemos dicho un poquito más atrás que la palabra santificar en las Escrituras viene de palabras del hebreo y del griego que quieren decir poner aparte. Para ser santificado se debe ser puesto aparte del pecado. En la conversión, todos los creyentes somos librados de los lazos de la esclavitud del pecado, liberados de la cautividad del pecado, puestos aparte para Dios o santificados. Pero el proceso de separación del pecado solo comenzó en ese momento, en el momento de la conversión. A medida que crecemos en Cristo, nos separamos más y más del pecado y nos consagramos más y más a Dios. Así que la santificación que ocurre en la conversión solo inicia un proceso de por vida, mediante el cual somos puestos aparte más y más del pecado y llevados cada vez más y más a la semejanza con Cristo, separados del pecado y separados para Dios. Es así como obra la santificación. Y esto repercute o termina en un cambio de nuestra naturaleza. Y Pablo lo expresa muy bien en 2 Corintios 5:17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, al nacer de nuevo,
y entrar en el reino de Dios, usted se convierte en una persona completamente distinta. El cambio que ocurre es más espectacular que el cambio que ocurriría cuando usted muera, porque entonces ya tendrá una nueva naturaleza y ya será un ciudadano del reino de Dios. Y de hecho esa es nuestra meta. La muerte simplemente nos lleva a la presencia de Dios. En sus cartas, el apóstol Pablo dice que cuando Dios nos transformó, nos dio una nueva voluntad, nos dio una nueva mente, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo poder, nos dio un nuevo conocimiento de la palabra de Dios, nos dio una nueva sabiduría, una nueva vida, nos dio una nueva herencia y una nueva relación con Dios. Nos dio una nueva justicia y nos dio un nuevo amor y nos dio un nuevo deseo y una nueva ciudadanía. Y Pablo llamó a esto una vida nueva en Romanos 6:4. Algunos enseñan que cuando una persona se hace cristiana, Dios le da algo nuevo además de su vieja naturaleza pecaminosa. Pero no es así. Según la palabra de Dios, no recibimos algo nuevo. Nosotros mismos nos volvemos nuevos. Así que gozamos de una nueva naturaleza, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros, de acuerdo al apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23. Vamos concluyendo, hermanos, esta enseñanza y tendremos que decir que al llegar a ser cristianos no se nos remodela ni se nos añade nada, se nos transforma. Los cristianos no tenemos dos naturalezas diferentes, tenemos una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza en Cristo, la vieja muere y la nueva vive. No pueden coexistir. Jesucristo es justo y es santo, y tenemos ese principio divino en nosotros. Y Pedro lo llamó la simiente incorruptible. 1 de Pedro 1:23, lo acabamos de leer. Así que nuestra nueva naturaleza es justa y santa porque Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu, de acuerdo con Colosenses 1:27. No porque nosotros hayamos hecho algún mérito, sino porque Cristo vive en nosotros. Cerramos con parte de la enseñanza de la renovación de la mente en Efesios 4:24, donde se nos ordena a vestirnos del nuevo hombre, a obtener una nueva conducta que es apropiada a nuestra nueva naturaleza. Pero para hacer esto, tenemos que eliminar las normas y las prácticas de nuestra vieja vida. Por eso, Pablo nos dice que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. Hagamos morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, porque todo esto es idolatría. Colosenses 3:5. Bien, hermanos, aquí concluimos esta porción de la enseñanza. En la siguiente veremos o iniciaremos cómo ser conformados a Cristo. Recuerden que estamos viendo la santificación del creyente. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y esperando que haya sido útil la enseñanza para ponerla en práctica ante nuestra familia, ante nuestros hijos, nuestra esposa y en la iglesia. Oremos pues. Señor, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias, Señor, por que nos permites escudriñar tu preciosa palabra. Gracias porque nos muestras todos los días cosas nuevas, de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus estatutos.
Gracias, Señor, porque nos estás introduciendo en este proceso de santificación, Señor, y entender que aunque no es fácil, podemos confiar porque tú estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos guía y porque Cristo vive en nosotros y porque su Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros en nuestras fuerzas y en nuestros pensamientos carnales no podríamos hacerlos, pero a través de la enseñanza de tu Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, creemos que podemos lograrlo. Nos esforzamos, como dice el apóstol Pablo, no que lo hayamos logrado ya, pero nos esforzamos, Señor, para proseguir a la meta que es ser semejantes a ti. Muchas gracias, Padre. Gracias por el tiempo que se toman mis hermanos para estas breves enseñanzas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.